Hola amigos del ajedrez, vamos a continuar con el repertorio de aperturas abierta en la defensa Philidor, donde las negras juegan el fianchetto de rey con G6 y atacan el centro blanco con torre E8. Esta es una posición o una variante similar al ataque dragón, pero en este tipo de posiciones la columna C, como habíamos mencionado en otros vídeos, está cerrada, por lo que el ataque de las negras en el ala de dama no es tan efectivo como en el dragón. El blanco, por su parte, aprovecha el peón de G6, con lo cual inicia un ataque contra el enroque de las negras, típico del ataque yugoslavo. Aparecen en esta línea interesantes temas de ataque. Comienza esta variante con E4, E5, caballo F3 y D6. Hasta aquí la defensa Philidor y el blanco responde con D4. E por D4, caballo por D4. Ahora las negras se plantean el fianchetto con G6 y continúa el blanco con el desarrollo natural de caballo C3. Alfil G7 es la continuación natural y sigue alfil E3. Las blancas preparan el enroque largo, caballo F6, preparando en cualquier momento el enroque corto y un posible salto de caballo a G4. El blanco juega dama de 2, ahora no teme el asalto de caballo G4, puesto que el caballo de D4 no está atacado doblemente como ocurre en el dragón. Ahora juegan enroque corto, enroque largo, y en esta variante vamos a ver, o en este vídeo vamos a ver la variante que proviene de torre E8. Las negras ubican su torre en una columna semiabierta para atacar el peón de E4, que es defendido con F3. Observen que la estructura de las blancas es similar al ataque yugoslavo en la variante dragón de la siciliana. Con este avance de F3 se apoya el peón de E4 y se ayuda en cualquier momento al avance G4, H4 y al ataque con H5 en el ala de rey. Sigue ahora caballo C6. Esta es la línea principal. Sin embargo, existen otras dos continuaciones, como son A6, pero esto es peligroso para las negras, puesto que su ataque en el ala de dama no es muy efectivo y las blancas llegarían primero con H4, B5 y ahora alfil H6. El juego se desarrolla ahora alrededor del ataque contra el enroque de las negras, mientras que el blanco está bastante bien a salvo en su posición. En la partida entre Van der Sterre y Jacobsen en Silkeborg en 1980, el negro retiró el alfil a H8 como en el dragón para conservar la fuerza de ese alfil contra el enroque. Sigue alfil G5, alfil B7, H5. Ahora el ataque blanco es mucho más rápido. Caballo B a D7, G3, alfil G7, se cambian los peones a H por G6 y ahora H por G6. Sin embargo, aquí el negro podía haber considerado la captura F por G6, dejando el peón de la columna H con el fin de protegerse un poco mejor, pero esto no la salva de la iniciativa blanca, que continuaría con alfil H3, caballo F8 y ahora caballo D5, con una fuerte presión en el centro y en el ala del rey. Las negras habían capturado H por G6 en esta variante que estamos analizando, en esta partida también de
Van der Sterren y continuó con G4, caballo E5, dama F4. La dama está poniendo presión sobre el caballo de F6, C5, y ahora el blanco sacrifica el caballo de D4 con el objetivo de debilitar las casillas negras, eliminando el defensor del enroque, que es el alfil de G7, que se retira ahora a H8. ¿Qué hubiera pasado si el negro captura el caballo con C por D4? Bueno, esto hubiera sido un ataque bastante rápido y fácil por medio de alfil por G7, caballo de F por G4, alfil por E5, caballo por E5 y torre D4, donde las negras están muy indefensas, puesto que tienen muchas casillas débiles en el entorno de su rey. Ellas retiraron el alfil a H8 y siguió ahora caballo F5, un ataque típico que se hace muy a menudo en el dragón. Se sacrifica este caballo con el fin de abrir la columna G. Claramente que ahora las negras no pueden aceptar ese presente, puesto que la columna G sería devastadora en el ataque. Ellas continúan el contraataque en el ala dama, atacando el caballo, que no le hace caso a dicho peón. Sin embargo, juegan agresivamente contra el enroque y hacen alfil G7. Las blancas aquí cambian obligatoriamente el defensor más importante del enroque. Seguiría o siguió caballo H5, dama H6, alfil por G7, ya esto es forzado ante las amenazas de mate, caballo por G7, B por C3 y ahora torre por H5. C por B2, jaque. Este jaque no interesa nada al blanco, puesto que este peón, incluso en muchas variantes, protege al rey de las negras, de las blancas, perdón, con rey B1. Después de la captura de la torre con G por H5, sigue caballo por H5, con lo cual se amenaza mate con la dama en G7, además de el salto del caballo a G6, que provocaría la ganancia de la dama. Pero de todas formas no hay que ganar la dama. Aquí dama G7 es prácticamente forzado, o de lo contrario las negras tendrían que poner su dama en G5, cosa que acabaría el juego inmediatamente. Aquí, ante el inminente mate, las negras abandonaron. Continuando con otra alternativa de las negras en la posición en que estábamos, juegan D5 y el blanco responde con alfil H6. Aquí también es interesante y los invito a que analicen esa posición por si les gusta la retirada del caballo B3, que produce también una posición ventajosa para el blanco. No vamos a entrar en más detalles, sino que vamos a seguir con la línea alfil H6 y el ataque. Sigue alfil por H6, dama por H6 y ahora C5. Las negras intentan contraatacar en el centro, el caballo se retira, pero observen que el blanco tiene una ventaja en desarrollo extraordinaria. El ala de dama de las negras está sin desarrollar, el blanco tiene su rey bien protegido y la torre de D1 tiene una acción importante en la columna central. Después de D4, salvando el peón de D5, pero no así el de C5, que el blanco captura con caballo por C5. Después de dama C7, caballo de 3 a 4. Los dos caballos están salvados y las negras se queda con un peón en contra, además de una posición en su enroque debilitada. Regresando a la línea principal, caballo C6, sigue G4. Uno de los objetivos del avance
del peón a F3 es impulsar, apoyar el avance del peón a G4. Sigue ahora, o pueden seguir, 4 alternativas. En la línea principal de esta partida, que después daremos el nombre de los dos jugadores, siguieron caballo E5, pero existen otras 3 continuaciones. Vamos a verlas de forma que puedan tener otras ideas en estas posiciones. Una es A6, el blanco sigue alfil E2, pero después de caballo E5, esto conduce a la línea principal que veremos con caballo E5 directamente. La otra línea de las negras es irrumpir rápidamente en el centro con D5, que conduce de una forma forzada a una gran ventaja de las blancas. Después de G5, una jugada que por regla general en el dragón no se hace, porque interrumpe la actividad del alfil sobre el enroque para cambiar el peligroso alfil de G7, pero en esta posición específica esa jugada es buena porque elimina un caballo de F6 que está incidiendo en el peón de D5. Después de caballo H5 sigue caballo por D5, caballo por D4, alfil por D4. Se cambian todas las piezas menores ahora con alfil por D4, dama por D4. El negro recupera su peón con dama G5, pero entonces el blanco regresa con su dama a D2, con la esperanza de que los finales que se puedan presentar son favorables, sobre todo por la iniciativa que mantienen sobre el peón de C7. Seguimos con que las negras prefieren ahora retirar la dama de 8, defendiendo el peón de C7. La otra continuación posible con el mismo objetivo sería dama E5, pero sigue entonces una serie de jugadas que fuerzan la ventaja del blanco, comenzando con F4. La dama ahora puede o bien capturar el peón con dama por E4 o también retirarse a D6. En este caso, que retire la dama a D6, las blancas continúan con su iniciativa con E5, dama C5 y ahora alfil E2, con lo cual se amenaza eliminar el caballo de H5 con el alfil y posteriormente un peligroso jaque en C6 ganando la calidad. Ahora podría seguir alfil E6, pero se produce la amenaza que habíamos planteado, alfil por H5, y ahora el negro está forzado a caer, a llevar el juego a un final de torres perdedor. Dama por D5, se cambia las damas, dama por D5, alfil por D5 y torre por D5. Después de la captura inevitable para recuperar el alfil con G por H5, torre D7, estamos en presencia de un final ampliamente ventajoso para las blancas, que tienen una torre en séptima, y las negras además tienen muchas debilidades en sus peones. La torre blanca también podría entrar en cualquier momento por la columna con un ataque peligroso, además plantarse en G5 y capturar el peón de H5. Esa sería una variante. La otra es capturar aquí, pero esta también perdería de manera inmediata. Alfil B5, se está amenazando torre de H a E1, ganando la torre de 8. Ahora no queda otro remedio que jugar alfil E6, puesto que la retirada de la torre a F8 implica la pérdida prácticamente inmediata después de torre H1, dama F3, torre E3, dama G4 y dama D4, con lo cual se está amenazando un peligrosísimo jaque mate con caballo E7. Así que no le quedó más remedio que entregar la calidad y las blancas claramente la capturaron
y tienen una calidad de ventaja y buena posición, puesto que además el peón de C7 puede caer. Así que regresando con la dama a D8, el blanco tiene la continuación dama H6. Se está amenazando caballo F4 con el ataque a la dama de D8 y eliminación del caballo de H5. Dama D6 para controlar la casilla F4 con la dama y el caballo blanco no salte allí, pero sigue torre G1. Mantiene la iniciativa, esta vez amenazando dama por H5. El caballo se retira a F6 y sigue alfil B5, tocando la torre de E8, que ahora se retira a E5. ¿Qué hubiera pasado si las negras se defienden con C6? Bueno, en este caso, el salto del caballo a B6 con caballo B6 es ganador, puesto que se ataca a la dama con la torre de D1 y a la torre de A8 con el caballo de B6. Por tal motivo, torre E5, pero después que el alfil se ubica en la peligrosa diagonal de A2 y G8, el blanco continúa con una fuerte iniciativa. Las negras capturaron caballo por D5 y alfil por D5, con lo cual la ventaja es muy clara. Clarita, clarita. Las blancas han producido graves amenazas en esta posición. De entrada están amenazando alfil por F7 jaque, ganando la dama de D6. Y lo otro es el avance F4, F5 y el ataque sobre el peón de G6, que es muy fuerte debido a que el peón de F7 está clavado. El rey de las negras evidentemente está en un grave peligro. Veamos la otra línea. En esa posición, caballo por D4, alfil por D4 para aliviar la posición central de las piezas y continuar su desarrollo del ala de dama con alfil E6. También hay quien ha jugado en este momento C5, pero este avance no logra nada para el ataque en el ala de dama, sino que debilita también el peón de D6. El blanco se retira a F2, dama A5 y dama por D6. El blanco ha ganado un libre peón, aunque el blanco ahora tendrá que temporalmente cambiar su táctica de ataque para defender su ligeramente amenazado enroque, con la presencia de la dama en A5, un posible ataque del alfil a E6 al peón de A2, pero estos ataques son ligeros y no van a resultar ni ser efectivos. Ahora, alfil E6 sería la otra variante para continuar su desarrollo, como habíamos mencionado, y sigue G5, un movimiento que ahora es beneficioso, puesto que los alfiles de casillas negras se van a intercambiar. Caballo H5, alfil por G7, caballo por G7 y H4. Las blancas tienen una gran iniciativa y no está claro qué puede oponer el negro a este ataque de las blancas en el flanco de rey. Esto ocurrió en una partida entre Rodin y Meister en Podolsk en 1992, que siguió de la siguiente manera: dama E2, F4, C6, y ahora hay dos continuaciones. En la partida jugaron alfil E2, pero sin embargo el avance F5 era muy fuerte. Después de G por F5, H5 presenta una ventaja ganadora para el blanco, quien amenaza evidentemente H6 atrapando el caballo de G7. Pero en la partida habían jugado alfil E2 y siguió torre a D8,
alfil F3, siempre reforzando el centro. Las negras tratan de buscar algún contrajuego con F6, pero el ataque continúa con H5, F por G5, H por G6. Después de H por G6, torre D a G1. Las torres se ubican en dos columnas laterales para atacar el enroque de las negras. Torre F8 y torre por G5. Las negras aquí decidieron prácticamente suicidarse y jugaron ante el fuerte ataque dama por G5, F por G5, torre por F3 y ahora la tranquila B3 con una ventaja grande en esta posición. Tienen por la dama torre y alfil, pero no solamente eso, el blanco posee o mantiene las posibilidades de ataque contra el enroque enemigo, que también tiene debilidades en el peón de D6, en el peón de A7, es una posición perdida. Regresando a caballo E5, sigue alfil E2, A6, G5, caballo H5, F4 y caballo G4. Ahora este caballo, después de la retirada alfil G1, está en peligro. Las negras tienen graves problemas con su caballo en G4 que está amenazado de H3, pues que no tiene retirada hacia su territorio ni tampoco hacia el campo de las blancas. Los siguientes movimientos prácticamente son forzados, pero el negro va a salir siempre mal parado. Continuamos con el juego entre Ritsagev y Meyer en Mesesers en el año 2000, que continuó con C5, caballo B3, alfil por C3, B por C3 y ahora torre por E4. Es la mejor manera para intentar tener algún material por el caballo que va a ser capturado después de H3. Sigue caballo G3, alfil F3, torre A4. Ahora las blancas no se apresuran tampoco a capturar el caballo de G4 porque está atrapado y juegan alfil por C5, caballo por H1 y alfil por H1. Después de la captura torre por A2, las blancas atacaron esa torre que está un poco molesta en esa posición, jugaron rey B1 y tras torre A4 el resto es muy fácil. Las blancas capturan dama por D6, dama por D6, torre por D6. El caballo sigue atrapado. El negro jugó alfil E6. No resolvía nada tampoco en esta posición H5, puesto que torre D8 jaque, rey H7 y H por G4 deja a las blancas con una grandísima ventaja que amenazan además alfil D4 y mate con la torre en H8. Por lo tanto, en la partida jugaron alfil E6, pero tras alfil por B7, torre por B8, H por G4, torre por F4, aquí observen que la captura del alfil torre por B7 conduce al siguiente mate. Torre D8, rey G7, alfil F8 jaque, rey G8 y alfil H6 mate. Por lo tanto, ellas se resignaron a coger algún peón más con torre por F4, pero después de torre por A6 la partida no tiene mucho color. Las blancas tienen una gran ventaja material, tienen alfil, caballo y peón por la torre del contrario, aunque no es menos cierto que el peón de G4 puede caer, pero no obstante a ello la posición de las blancas es considerablemente ventajosa. Hasta aquí llegamos con esta variante de la defensa filidor, donde las negras realizan el fianchetto y ponen la torre en E8 más activas contra el peón de E4. Pero como vimos en la secuencia de las jugadas que estudiamos en este vídeo,
las blancas siempre obtienen ventaja de acuerdo a las líneas que hemos planteado. Espero que este vídeo le haya sido de utilidad. Si es así, denle like, compartan, comenten, hagan sus comentarios sobre el vídeo, denle a la campanita y like, y nos vemos en otro vídeo de ajedrez capa blanca. Muchas gracias y chao.